Miles de mujeres convivimos diariamente con nuestro maltratador. El confinamiento ha endurecido esta situación. Necesitamos ponernos a salvo de esta violencia machista. Por favor, quiero mascarilla 19. Sí, claro, por supuesto. Pide en farmacia mascarilla 19 y nosotras podremos ayudarte. Instituto Canario de Igualdad, Gobierno de Canarias. Muy buenas tardes, continuamos con el programa sobre igualdad de género. Comenzamos la tertulia en la que desmontaremos las raíces de la desigualdad de género y para ello contamos con Lourdes González Reyes, psicóloga desde hace 21 años, psicoterapeuta desde hace 17 y experta en infancia y adolescencia y en psicodiagnóstico. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todas. Sofía Valdivielso Gómez, docente de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde imparte su docencia y distintos grados, además del máster de mediación familiar, social y comunitaria. En estas imparte asignaturas relacionadas con la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cristina Carrión de León, investigadora del comportamiento. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y por último, Angie González Carvajal, agente de igualdad. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias a todas por estar aquí esta tarde con nosotros. Lo primero que me gustaría comenzar hablando es en qué se basa esta desigualdad de género, cómo nace esta desigualdad y cuáles son pues, los factores o las raíces que tiene esta desigualdad. Comenzamos por Lourdes. Vamos a ver, la desigualdad tiene el nacimiento, yo creo que a nivel social y sobre todo en las casas de cada uno de nosotros y nosotras, ¿no? Hay algo muy importante, yo siempre lo conecto, ¿no?, con las personas con las que yo trabajo, y es lo que yo recuerdo de cuando yo era pequeña, y la mirada que tenían los adultos a mí misma, y la mirada que yo veía que esos adultos tenían entre ellos, ¿no? Y eso poco a poco va conformando la mirada que cada uno de nosotros tenemos sobre nosotros y nosotras mismas. Y para mí es algo fundamental. La mirada de los adultos a los hijos y a su vez como los hijos luego observamos movimientos que son más inconscientes, que son de otra índole y que no son tanto las palabras, sino como tú mejor te pones detrás porque eres niña y tú mejor delante porque eres niño y tú porque eres niño qué es lo que tú quieres comer hoy y a ti no te preguntaban, nadie hablaba de desigualdad y de diferencia, era algo que sentíamos y íbamos creciendo con ellos de la mano. Y evidentemente la educación es lo que te da otra mirada al mundo y otras muchas más cosas, pero eso es fundamental. Sofía. Bueno, yo voy a ir un poco más para atrás, porque la desigualdad tiene raíces históricas muy antiguas. Y bueno, la antropología nos dice que tiene como unos 7.000 años más o menos, ¿no?, que coincide cuando los seres humanos pasamos de ser nómadas y nos asentamos y construimos los primeros asentamientos. Y ya no nos teníamos que preocupar de lo que íbamos a comer, porque los graneros ya empezaban a llenarse, porque ya se descubre la agricultura, etcétera, ¿no? Entonces, en las sociedades anteriores, cuando éramos nómadas, se llaman sociedades de cooperación, es decir, hombres y mujeres cooperaban en la supervivencia del grupo, que era tan importante era el trabajo que hacía una mujer como el trabajo que hacía un hombre. Y entonces los trabajos estaban separados por sexo, porque si las mujeres iban a cazar, algunas pues podían abortar, y como lo importante era la protección del grupo y la supervivencia, pues se produce una separación del trabajo en función del sexo, ¿no? Pero cuando ya nos asentamos y aparece otro tipo de sociedad que se llama sociedad de dominio, ¿no? Y aparece una jerarquía. Entonces los que controlan el granero
son los que establecen el poder. Entonces, esos que controlan la alimentación, pues establecen sus normas, y todos eran varones. Entonces aparece una sociedad que es jerárquica, donde los varones se colocan en la cúspide de la pirámide y a las mujeres las coloca por debajo. Pero son ellos las que lo hacen, no es que haya sido una cuestión consensuada, ¿no? Bueno, ese es el origen de la desigualdad, porque todas las sociedades jerárquicas son sociedades desiguales. Y una de las raíces de la desigualdad precisamente es este orden social, esta estructura que se llama patriarcado y que organiza la realidad desde una jerarquía donde lo masculino siempre tiene más valor que lo femenino. Y el ser hombre es más importante que ser una mujer. Esa es una de las raíces. Yo estoy de acuerdo con ella, es decir, yo no me situaba, no lo situaba tan explícitamente como ella, pero sí que es verdad que identificaba que la desigualdad estaba en un reconocimiento, en un no reconocimiento de la aportación de la mujer, pero no como seres que fuésemos iguales, porque nunca hemos aportado lo mismo. Es verdad que la energía más masculina es más de hacer, más de controlar el granero, más de crear en el punto de vista de llevar a cabo un plan, ¿vale? Pero sí que entiendo que la energía de la mujer es justamente la de generar hogar, la de contener, la de conservar, la de cuidar, y en momentos históricos pues no han sido tan valorados y ha primado el del hombre. Yo creo que ahí es la raíz de cualquier desigualdad, y a partir de ahí, pero esta es una teoría muy mía, empezamos a desarrollar lo que yo llamo mujeres-hombres. Quiero decirte, somos mujeres con una forma de ser completamente distinta, pero que nos equiparamos a los hombres en términos de querer ser iguales, ¿vale? En lo que hacemos, en cómo nos manifestamos, en cómo hablamos, en cómo queremos medirnos de la misma forma, y la realidad es que somos completamente distintas, complementarios pero completamente distintos. Angie. Bueno, yo creo que las raíces están un poco en lo que han dicho mis compañeras. Por una parte se estipuló mucho el trabajo de la fuerza física al hombre en cuanto a la agricultura, en recoger comida, en la pesca, en no sé qué, y luego otra parte que fue pues que nosotras las mujeres tenemos el poder de crear vida, entonces siempre se nos añadió el trabajo de cuidar de la familia, de hacer de comer, labores que son normalmente más de hogar, más de casa, y no tanto del trabajo fuera. Y luego cuando los trabajos empezaron a crearse un poco para mujeres, las condiciones laborales que tenían no eran las mejores. Entonces yo creo que eso también creó una desigualdad importante que se ha mantenido un poco a lo largo de la historia. Pero la desigualdad existe porque es que realmente no somos iguales. Para mí pero claro, que eso depende de lo que entiendas por igualdad. ¿Qué significa ser igual? Iguales me refiero a lo que ella acaba de decir, y tiene toda la razón. Es decir, somos nosotras las que creamos familia, las que damos a luz de alguna forma, las que generamos vida, en ese sentido. Entonces, es verdad que ellos puedan tener más fuerza física, es verdad que ellos puedan estar, pero por naturaleza, nosotros somos dadores de vida, y en cualquier caso complementarios, y podemos hacer algunas cosas que es que yo no me considero completamente diferente que un hombre, pero sí no me considero igual. Pero claro, igual. Es que eso depende de lo que entendemos, porque es que el problema son las palabras. Claro. ¿Vale? Entonces parece que estamos hablando con las mismas palabras, pero no estamos significando lo mismo. Entonces, ¿qué significa ser iguales? El problema es que hemos pensado que ser iguales es ser lo mismo, o que ser iguales es hacer lo mismo, y no hemos incorporado, y por lo tanto, como no queremos ser iguales, queremos ser diferentes. Entonces oponemos la igualdad a la diferencia, cuando la igualdad no tiene nada que ver con la esencia. La igualdad es un concepto político, es decir, que tiene que ver con la igualdad de oportunidades, que tiene que ver con la igualdad de trato, con la igualdad de condiciones, para que cada uno pueda ser lo que potencialmente puede ser y que quiera ser, evidentemente. Entonces,
El tema es que vivimos en una sociedad que le pone etiquetas a todo. Entonces, esas etiquetas, en mi opinión, son absolutamente, no mi opinión, es decir, también lo que dice la ciencia, son culturales y tienen un significado en función del tiempo. Entonces, lo que significa ser una mujer hoy, que tú dijiste antes el concepto de mujer-hombre, ¿no? ¿Qué significa eso? Es decir, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué aparecen esas mujeres que tú les llamas de esa manera, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido con la educación de las mujeres? Porque esto es algo que sucede en el siglo XX, no en la Edad Media, ¿no? En el siglo XX, sobre todo a partir de la Revolución Francesa, cuando ya la reivindicación del papel de la mujer. Exacto, se reconocen los derechos. Entonces, las niñas entran en la escuela, entran en un sistema que estudian lo mismo que los niños. Y estudian la historia de los hombres, la ciencia de los hombres, la literatura de los hombres, el arte de los hombres y la religión de los hombres. No hay modelos para ellas. Bajo el concepto y la mirada del hombre. Claro, exacto, es androcéntrico absolutamente. No hay modelos para las niñas. No. Las niñas no tienen modelos en quien mirarse y decir, quiero ser como ella cuando sea mayor. No hay. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Dice, bueno, pues si lo que tiene valor es ser hombre, yo me convierto en un hombre, desde el género, es decir, desde lo cultural, no desde el sexo, sino desde el género. Entonces me convierto en un hombre porque lo único que se valora socialmente es la competitividad, todos estos valores masculinos que están ahí, la fuerza, la salida al la mundo, competencia, exacto. Más desde la pulsión, donde hay una anulación o hay una negación de una parte del ser, pero evidentemente la realidad, o una de las partes de la realidad, porque la realidad tiene muchas miradas y en función de quien la mire lo va a ver desde un sitio o ver desde otro, ¿no? Y las cosas, más allá de lo bueno y de lo malo, lo que sí me parece que es interesante es ver las tendencias de cada carácter. Nosotros venimos con un temperamento al mundo y venimos con ese temperamento en función de las variables ambientales, vamos a determinar en unas líneas o en otras. Tú lo llamabas hombre-mujer, ¿no? Y tú usabas otra. Yo el concepto es la masculinización de las niñas. Exacto. Y es que hay una parte de eso que es absolutamente real. Lo que ocurre es que el gran fracaso es cuando nosotros salimos al mundo en el traje del varón, porque ahí nos desconectamos de un don que nosotras tenemos y que tienen todas las personas. Total. Y es su naturaleza, pero evidentemente a veces no nos queda más alternativa que esa, porque eso viene de las carencias. Sí, totalmente de acuerdo con vosotras. Sí, al final supongo que estamos aquí fruto de dónde empezamos, como bien decía, de lo que hemos tenido de alguna forma que caparnos, ¿vale? Desde cuando hemos empezado a tener que reivindicarnos, pero desde ese mundo mirado por hombres, con criterios de hombre, donde hemos empezado a reivindicar, como tú bien decías, hace poquito, porque en el mundo de lo que es a lo largo de la historia eso no hace ni mucho, y donde al final, por defender nuestros derechos, hemos tenido que exigir una igualdad en un mundo y con unas condiciones de hombre, como tú bien dices, nos hemos incorporado, y donde la esencia, lo que es el ser mujer, no ha sido explorado ni de alguna forma explorado o manifestado, no sé cómo explicarlo, como hacía referencias a las escuelas, hacía referencias a nuestros poderes políticos, o sea, cualquier tipo de referencia que hayamos tenido hasta ahora era relativamente masculino. Relativamente, digo que relativamente poco han empezado. Y a día de hoy, yo no sé a ustedes, pero vamos a una cosa, es que eso solo falta con ver las instituciones. Yo tengo un centro y no es algo común en una mujer. No. Es decir, yo creo que eso nos ha pasado a todas. Yo sí que observo que hay una promoción mayor en el caso de los varones que en el caso de las mujeres. Sí, claro. Pero nosotros empezamos a observar ahora, esta es mi mirada, mayor número de referencias de mujeres que a lo mejor no alcanzan determinados poderes políticos o públicos, ¿vale?
o de importante relevancia, pero que sí que están desligándose de esa mirada o esa forma de ser masculina, de tener que ser o hacer las cosas, ¿vale? De esa forma y estar más conectadas con otro tipo de esencia diferente. Sí, es que esto es muy largo, no vamos a tener tiempo. No. Seguro que sigamos intentando. Es muy largo, porque es que hay muchos debates que se están abriendo, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema de la esencia, bueno, pues eso podemos discutirlo, ¿no? Porque podemos estar de acuerdo en que yo no estoy de acuerdo que exista una esencia femenina y una esencia masculina, es decir, creo que esto es producto de la cultura que ha construido esa esencia, porque le ha venido muy bien a esta cultura que es androcéntrica. Si el tema es que la cultura en la que vivimos ha sido construida, ha sido creada, ha sido planificada, las palabras con las que hablamos son las palabras de ellos. Sí. Ellos se han designado, se han autodesignado como iguales y han dicho nosotros somos iguales, y ese es el pacto que se estableció en la Revolución Francesa de la ciudadanía, de los hombres y de los ciudadanos. Ellos se autodesignan como iguales y heterodesignan a las mujeres, le dicen a las mujeres lo que son ellas. De ahí todas las palabras, somos complementarias, las mujeres hemos nacido para hacerle la vida agradable a los varones, somos más tranquilas, somos más emocionales, somos más cuidadoras, somos más detallistas. Eso son todos mandatos culturales de género, no llegan con nosotras. Lo que pasa es que nosotras nacemos en una cultura, la cultura, digamos, que es la malla que nos acoge, y esa malla nos dice, con la leche materna y el biberón, que somos abnegadas, que somos bonitas. O sea, ¿qué es lo que decimos a una niña desde que nace? Qué bonita que eres, qué guapa que estás. Estamos todo el día reforzándole el tema de la imagen, de tal manera que la niña llega a ser mayor y lo único que piensa que le vale, que tiene valor, es su cuerpo, es su imagen corporal. Porque nadie le ha dicho que eres inteligente, que eres creativa, que eres simpática, que eres divertida. No, eres monísima. Y si no eres guapa y no tienes un cuerpo 10, entonces lo vas a tener mal. Y ahí tenemos todos los problemas con la imagen corporal, de no aceptación de la imagen corporal. Toda esta idea de complementariedad ha sido construida por esta cultura, porque somos seres diferentes. Somos seres diferentes y por lo tanto, pero somos iguales. Porque la igualdad es un concepto, insisto, es un concepto político, no es un concepto de esencia. Vamos a volver a la desigualdad en toda la historia, a lo largo de la historia, porque al final todo lo que están hablando, pues como dice Sofía, es producto de todo lo anterior, que al final la cultura se ha construido de esa forma y desde antiguamente, pues es lo que hace que ahora, hoy en día, esté la desigualdad. Entonces, ¿a qué aspectos de la vida de una mujer ha afectado esta desigualdad a lo largo de la historia? Un poco por encima, hombre. ¿En qué aspectos no? Si partimos de la base, si partimos de esta base que estamos hablando, ¿en qué aspectos no? Si como estaba diciendo ella, va desde las palabras, cómo te crías, cómo te cuidas, lo que te espera, afectan todo. Fíjate, cuando nacemos, ¿qué es lo que nos hacen a las niñas? Ponernos un zarcillo. ¿Qué es esto? Es una marca. De tal manera que tú te acercas al bebé y solamente le ves la oreja y dices, ¡ay, qué mona la niña! Y si no tiene el zarcillo puesto, entonces es un niño. Y si tú le dices, no es una niña, oye, ¿y por qué no le pusiste el zarcillo? Porque es una marca de género. Las mujeres somos el género marcado, los hombres no, porque el mundo les pertenece. Nosotros somos invitadas de piedra, según ellos, evidentemente, porque lo cierto es que estamos aquí, claro, y que estamos al mismo tiempo, vivimos, es decir, no es posible la vida sin nosotras. Entonces, si estamos aquí desde el principio y si la vida no es posible sin nosotras, ¿cómo es posible que en nuestro imaginario tengamos solamente la imagen del varón? No sé si se acuerdan de un cartel, por ejemplo, hay un museo de la historia del hombre, de la humanidad, de la evolución, que aparece un mono, que después se pone de pie, que después camina, y es un hombre, es decir, este hombre, solo un hombre, es decir, el hombre es el modelo. Entonces pensamos, bueno, y este hombre se reproduce por esporas,
se multiplica el solito, porque ese hombre necesita una mujer y esa mujer necesita un hombre para que la vida continúe. El problema es que hemos separado y hemos dicho unos arriba y otros abajo. Y además les hemos dicho a ellas que ellas no sirven nada más que para reproducirse. Y ellas se lo han creído, porque las órdenes de poder, es decir, los sistemas de poder son muy poderosos. O haces lo que yo te digo, me obedeces por las buenas o por las malas. Por las buenas, entonces establecemos un consenso de patriarcado. Tú me respetas a cambio de que yo te cuido, te protejo. ¿Pero de quién me protege? De los otros varones. Entonces, esto es un sistema tan complejo que claro, está bien que nos creamos, está estupendo que nos creamos de que hemos nacido para hacerle la vida agradable, porque eso es lo que ellos quieren, que le hagamos la vida agradable. Yo creo que lo que más ha afectado hoy en día es la educación. O sea, lo que hablábamos antes, desde el principio, desde que eres pequeña, te recalcan mucho la imagen. Y a un hombre no, a un hombre le recalcas, eres inteligente, eres listo. O sea, de hecho, muchos de los niños lo que quieren ser son astronautas, quiero ser piloto, quiero llegar a conquistar otro mundo. Una niña no tiene esos pensamientos, pero eso viene porque los padres no lo hacen, los abuelos no lo hacen, entonces va generación tras generación. Pero sí que es verdad que a medida de que la sociedad va avanzando, pues tenemos ejemplos de Alemania, que es una sociedad con una mente dentro de lo que cabe abierta y tiene una líder mujer. Entonces yo creo que tenemos que reforzar dentro de lo que cabe a las niñas, a ponerles ese punto de referencia y quitar un poco en ese aspecto a los hombres y poner, mira, también hay mujeres que pueden llegar a ser presidentas, vicepresidentas en Estados Unidos, en Finlandia, hay no muchos, pero han habido últimamente casos específicos de mujeres al poder. Pero la presión del grupo es brutal. Yo creo que hay algo muy importante y es que en el proceso de crianza, yo también soy madre, y en el proceso de crianza, educar en una mirada diferente a veces tiene un costo muy alto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el grupo de referencia del resto de las niñas no tiene la misma mirada. Entonces, a mí me fascinan las preguntas que me hacen mis hijos, porque tienen una mirada al mundo fantástica. Entonces te preguntan, ¿y tú por qué sí y por qué él no? ¿Y por qué yo tengo que ir hacia el colegio? ¿Y por qué yo tengo que ir con una falda? ¿Y por qué yo no puedo ir con un pantalón? ¿Vale? Entonces, la mirada del grupo de iguales y la presión del grupo de iguales es muy potente. Claro, es que el grupo de iguales es el que se encarga de que tú estés en el redil que manda el orden social, que es el patriarcado. Porque si te sales, si tú eres un niño y no te gusta jugar al fútbol, el resto de los niños te va a decir que no te gusta el fútbol, que eres una niña. Porque todo lo que es ser niña es no ser niño. Es decir, ser niño significa todo lo que significa no ser niña. Porque el tema es que ni siquiera hay un campo ahí que nos permita. Ahora sí está empezando a cambiar, pero todavía el peso de 6.000 años de historia es muy grande, es decir, pesa mucho. Desmontar esto va a requerir muchos siglos, porque no se resuelve. Hemos dado un primer paso que es, ya somos autónomas, ya hemos entrado en el mercado de trabajo, ya no necesitamos a un hombre, ni que nos cuide porque sabemos cuidarnos, ni que nos proteja porque sabemos protegernos. Entonces tenemos que inventar unas nuevas maneras de relacionarnos, y eso forma parte de las crisis de un montón de parejas que viven un tiempo juntos y después se separan, porque cuando vienen los niños aparecen los problemas, porque ellos ejercen la paternidad que ejercieron sus padres y sus abuelos. Las mujeres hemos aprendido todo lo que ellos saben, pero ellos no han querido aprender nada de lo que nosotros sabemos. ¿Por qué no han hecho el camino contrario? ¿Por qué no lo han hecho? Porque lo que nosotros hacemos no tiene valor. ¿Y cómo ha evolucionado esta desigualdad? Porque es verdad que aunque sigue existiendo a día de hoy, se ha reducido, ¿verdad? Yo creo que se ha disfrazado, ¿vale? Es decir, aparentemente hemos avanzado en igualdad, pero digamos que el machismo
nadie se declara machista, y esto lo hacemos porque lo digo yo, que soy el que manda. Ya eso los hombres jóvenes no lo hacen, se han incorporado al trabajo del cuidado, ya los ves por la playa cuidando a sus niños y de vez en cuando en los supermercados o llevándolos al colegio. Pero aparece una desigualdad que es más sutil, ¿vale? Son estrategias que utilizan los varones para seguir manteniendo sus posiciones de poder. Y esas estrategias están relacionadas con la manipulación emocional, con convencerte de que, con llorar, es decir, aprenden cosas que han sido prohibidas para ellos, porque los niños no lloran, ha sido un mandato de género para los niños tremendo, ¿no? Es que para los hombres y es mala para las mujeres. No solamente las mujeres el que estamos en una posición de desigualdad, sino que los hombres que tienen que ser de una manera que es como dice el patriarcado, que tienen que ser, que es la masculinidad hegemónica, los que no se ajustan a ese traje lo pasan fatal. Entonces hay un mandato claro ahí que los hombres no lloran. Claro, ¿y eso qué significa? Que los cortan por la mitad. Es decir, se convierten solamente en cabeza, en pensamientos, en ideas, en razones, pero no en emociones. Y no saben manejar el mundo emocional, no tienen palabras. O sea, hay mucha investigación en el aula donde se le pregunta a los niños por palabras que describan su estado emocional y lo único que reconocen es la furia, pero la furia, claro, el enfado, pero no reconocen otros, no tienen otros sentimientos, porque no se les enseña. Entonces, la desigualdad, sigue habiendo desigualdad, evidentemente, en el contexto de las sociedades occidentales donde nosotras vivimos, las mujeres de hoy vivimos en comparación a cómo vivieron nuestras abuelas, bueno, en fin, maravillosamente bien, es decir, hemos conquistado espacios de libertad, pero si lo miramos desde una perspectiva global del planeta, todavía hay miles de millones de mujeres que siguen estando en una posición absolutamente de subordinación y de no autonomía, es decir, ni siquiera tienen capacidad de meterse en el mercado de trabajo, ni nada, ¿no? Entonces, en Occidente, en las sociedades herederas de la Revolución Francesa, por así decirlo, pues hemos conquistado muchos espacios de poder. Ahora, ¿qué pasa? Que se ha dado la vuelta, es decir, el patriarcado, porque es un orden de poder, se defiende. Y a cada avance de las mujeres en igualdad produce una reacción. Y hay reacciones que van en contra de la igualdad. Por ejemplo, pues todo este discurso en torno a las denuncias falsas, por ejemplo, ¿no? Otra vez a reforzar la idea de que mira las mujeres qué malas que son, que van y denuncian falsamente, ¿no? De todo este discurso neomachista, que es más sutil, que parece que es igualitario, pero que es igual de desigual que el otro, que era más fácil de detectar porque era directo. Este es muy sutil, es muy difícil de detectar, y por eso la violencia que se ve y que no para. Y el daño, es decir, el daño que se hace, las mayores crisis que ocurren a nivel de parejas cuando uno tiene unos hijos. ¿Pero por qué ocurren esas crisis? Porque tú esperas de tu compañero un acompañamiento en el proceso de crianza, y muchas veces lo que descubres es que tienes que ocuparte de un empleo, que tienes que ocuparte de unos hijos, que tienes que ocuparte de un supermercado, y él amablemente te mira y te sonríe. Y además te dice de qué te quejas. Claro, si lo tienes todo. Entonces, claro, una entra en un ataque de ira por ser delicada, las que tenemos ira, y los que no, pues entran, claro, en procesos manipuladores a través de los hijos. Y los hijos son permeables. Los niños y las niñas van sintiendo cómo todo eso, y se van impregnando de todo eso, y van normalizando todo eso. Entonces llega un momento en que en esa manera de estar hay un desconocimiento, lo que tú decías, de lo que es el sentir. Porque el sentir es algo que no está bien visto, porque los chicos somos fuertes. Y además somos, nos encanta vestirnos de superhéroes. Estuvimos una temporada con mis hijos y se vestían de princesas y nos encantaba, entonces todos nos vestimos de princesas, ¿sabes? Cada uno a su manera, a su forma, y luego otro día no, pero por lo menos van explorando los roles. Y evidentemente en los centros educativos hay planes educativos para favorecer la igualdad, hay planes educativos, pero son planes. Si desde tu casa
tú no ves a tu padre y a tu madre con otras miradas entre ellos y con otra forma de estar, eso se va a reproducir y seguimos y seguimos. Yo siempre le agradezco a todas las que vinieron detrás de mí, que gracias a ellas yo estoy aquí. Y yo se lo digo a mis hijos. Gracias a todas esas mujeres yo he podido estudiar, gracias a todo el esfuerzo que ellas hicieron, yo he podido estar y sigo estando. Y es algo que a mis hijos les tocará caminar con eso y a mis hijas también, porque eso forma parte del estar vivo. Pero nunca hay que olvidar de dónde somos ni de dónde venimos, y gracias a quienes estamos aquí también. Yo creo que dentro de lo que cabe, en los últimos tiempos hemos visto de cierta forma un empoderamiento de la mujer, un cambio de pensamiento dentro de nosotras, un cambio de eso, de ya quiero algo más, quiero empezar a estudiar, quiero trabajar, quiero hacer mis propias cosas, quiero tener mi propio dinero, compartir todas las tareas del hogar con una pareja. Yo creo que ha habido más un empoderamiento por parte de la mujer que realmente una reducción de la desigualdad como tal. O sea, creo que hemos sido nosotras las que hemos salido a la calle a decir ya no queremos esto, ya queremos algo más y queremos avanzar y ser iguales en un futuro. Que bueno, a lo mejor está un poco lejos, pero estamos paso a paso intentando llegar a esa igualdad. Bueno, tenemos que terminar ya. Para terminar les quería pedir una breve conclusión en la que pues pueden resumir lo que hemos estado hablando, destacar algo que crean que es importante, ¿vale? Empezamos por Lourdes. Para mí hay un aspecto que es muy importante. La educación a mí me dio libertad, ¿vale? Y yo siento que la educación nos da una mirada distinta a todos y a todas. Entonces, para mí es un aspecto fundamental, que es lo que le podemos transmitir, yo creo que a todos los niños y las niñas. Sí, siguiendo con lo que tú comentas de la educación, pues voy a terminar terminando la anécdota que les estaba contando, ¿no? De este niño que estaba jugando en el rincón de las casitas y llegan los padres a buscarlo y un padre se le acerca y le pregunta, y dice, ¿tú qué estás haciendo jugando con las muñecas? Los niños no juegan con las muñecas, ¿no? ¿Tú qué estás haciendo jugando con las muñecas? Y el niño lo mira y le dice, estoy aprendiendo a ser un buen papá. Y eso es una respuesta maravillosa. Es decir, bueno, eso ya es un indicador del pequeño cambio que estamos haciendo ya, ¿no? Es decir, el niño juega con las muñecas porque de la misma manera que las niñas aprenden a ser mamás jugando a las muñecas, no lo traemos en los genes, eso se aprende en la cultura, los niños también pueden aprenderlo. Esa sería la conclusión. Gracias. Cristina. Para mí la conclusión sería dejar ser, ¿vale? Más allá de que tenemos conocimiento, pero pasa también por una aceptación personal y aceptación con los que están cerca de lo que es cada uno en ese sentido. Es cierto que nosotros vamos empoderando, pero yo ya he dejado de estar empoderada para conquistar terreno de hombres. No sé cómo explicarte, casi que prefiero ser yo, aunque no sea igual que tú. Y seguramente haré las cosas y podré alcanzar lo que quiera lograr alcanzar yo, sin tener por qué medirme o hacerlo de la misma forma que tú. Y está bien. No está bien, no, está igual de bien que cualquier otra forma de hacerlo. Entonces, respetar, pero yo creo que es un respeto que empieza por nosotros mismos, de darnos nosotros ese espacio para ser como queremos ser y dejar que nuestras mujeres de alrededor, porque somos las primeras que las escapamos a veces, ¿vale? Y dejar que nuestras mujeres se expresen también como sean. Angie. Sí, yo creo que mi conclusión iría un poco en esa línea, en que todos somos distintos como seres humanos y tenemos que dar la libertad de que cada uno explore, de que los niños exploren si quieren jugar con las muñecas, si una niña quiere jugar con un coche también es plausible y también está bien. Que cada uno explore y tenga su proceso de autoconocimiento como cada uno quiera y que cada uno quiera llevarlo. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer escuchar todo el conocimiento que tienen sobre el tema.
Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por estar una tarde más con nosotros. Les esperamos el próximo día a partir de las 5:30 de la tarde aquí en el Canal 4.